Muchas gracias a la comisión organizativa, a Alejandro, por invitarme. Bueno, les voy a contar hoy un poco los resultados de un trabajo que dio origen en realidad a dos pósters, como bien dijo Alejandro, que presentamos en este congreso. Ahí está bien. Donde evaluamos, por un lado, la producción de metano y digestibilidad in vitro en estos forrajes de baja calidad, que fueron tratados con enzimas exógenas. Bueno, para contextualizar un poco estos trabajos, por un lado utilizamos recursos forrajeros para rumiantes. Permiso, voy a hacer esto. Me estoy volviendo loco con esto. Gracias. Bueno, entonces utilizamos recursos forrajeros que sirven para alimentación de rumiantes, que como bien dice ahí son de creciente importancia, sobre todo lo que estamos viendo en nuestro grupo de trabajo en la Facultad de Agronomía. Estamos estudiando hace ya varios años, por un lado, forrajes megatérmicos, las gramíneas C4, que tienen una importancia relevante en los sistemas productivos ganaderos, sobre todo del norte de nuestro país, que están en creciente expansión. Y por otro lado también evaluamos un forraje que, si bien es un recurso que representa un área menor, geográficamente, es muy valioso, sobre todo para sistemas productivos de la Patagonia, sistemas productivos a base pastoril, de base pastoril en Patagonia, que son las vegas patagónicas, las vegas húmedas o también llamados mallines. Estos forrajes tienen la particularidad de ser ricos en componente de pared celular, una de las cuestiones que buscábamos. Por lo tanto, eso lo que trae aparejado es que tengan baja calidad, o sea, que sean poco aprovechables por los rumiantes y, por supuesto, también que tengan gran capacidad metanogénica. Una de las cuestiones entonces que habíamos visto, también con coautores que ya habían trabajado con enzimas, sobre todo con proteasas y enzimas fibrolíticas, era que estas enzimas podían generar una mejora en el aprovechamiento. No son muy utilizadas, sí, sobre todo las proteasas en evaluación de alimentos para moconavo-cavitarios, no así para rumiantes. Entonces, esperamos encontrar una mejora en el aprovechamiento, además también de ver una reducción en la producción metanogénica. Bueno, para poner esto más formal, el objetivo principal del trabajo fue estudiar el impacto entonces de dos enzimas, una proteasa y una mezcla de enzimas fibrolíticas con actividad silanasa, endoglucanasa, celulasa, en dos forrajes que son la gramínea C4, el Panicum coloratum, ahora llamado Milium también, y una vega húmeda patagónica en la digestibilidad in vitro de la materia seca y de la fibra, y por supuesto también en la producción de metano. Entonces, para hablar un poco de los materiales y métodos, tomamos entonces dos enzimas comerciales, la proteasa y la fibrolítica. Esas enzimas las testeamos en 3 dosificaciones para evaluar también, teníamos antecedentes de que 30 miligramos cada 100 mililitros, este porcentaje de inclusión daba resultados promisorios y lo que hicimos fue duplicar y triplicar esa dosis. Y además el otro factor, esto configuró en un arreglo factorial, el otro factor era ver qué pasaba en el Panicum y en la vega. Esos 3 factores entonces, lo que hicimos, la combinatoria de esos factores, a través de la técnica de producción de gas in vitro, más buffer por supuesto y licor ruminal, evaluamos entonces la cinética de producción de gas y digestibilidad en esta herramienta. Para los que no conocen, fundamentalmente en estas botellitas, sistema cerrado, lo que tratamos de hacer es una analogía, a lo que pasa en el ambiente ruminal. Por supuesto que ahí adentro de esa botella entonces lo que hay es licor ruminal que proviene de estos animales fistulados con cánula de rumen, que represente el inóculo ruminal, el inóculo microbiano, un sustrato que en este caso eran nuestros dos forrajes, nuestros dos recursos forrajeros, y enzimas en todas sus combinatorias. Eso, como está en un sistema cerrado, lo que empieza la fermentación produce gases, esos gases son evaluados a distintos horarios y evaluando entonces los distintos horarios de esa producción de gas podemos hacer un análisis de la cinética de fermentación, ¿no? Con esto de esta sigla que corresponde a una producción de gas acumulada neta. Además, con el residuo de la digestión dentro de cada botellita se puede evaluar la digestibilidad. Nosotros evaluamos de la materia seca y de la fibra.
Y por supuesto, analizando la colecta de gas de fermentación, se lleva al cromatógrafo y se evalúa cuál es la concentración de metano, entre otros gases, que tuvo esa fermentación. Bueno, por un lado lo que hicimos, que no es parte de los resultados, pero bueno, para demostrarles un poco cuáles eran las características químicas nutricionales de estos forrajes, altas concentraciones de pared celular, tanto FDN como FDA, pero la principal característica donde queríamos evaluar, y fue un poco adrede, sobre todo para el efecto de las proteasas, eran estas particularidades de la gran diferencia de concentraciones de proteína bruta. Esto está en porcentaje, 7,1 el panicum y 15,8 la vega. Bueno, entrando ya así en los resultados, entonces, una vez que corrimos la técnica de producción de gas, a las 24 horas evaluamos entonces, en primero, digamos, los parámetros a evaluar, que fueron el sustrato, las enzimas y la dosis. Estos son todos los factores que evaluamos, y por supuesto, bueno, las distintas combinatorias de interacciones. Cuando no eran significativas, y cuando eran significativas salían del modelo y quedó únicamente enzima por dosis. En este caso, cuando evaluamos digestibilidad de la materia seca y del FDN, tenemos diferencias significativas en sustratos y en enzimas. En sustratos vemos que la vega es mucho mayor, un 30 y un 40, más de un 40% respectivamente en digestibilidad de la materia seca del FDN al panicum. Y cuando vemos lo que realmente nos importa, que es qué pasaba con las enzimas, la mezcla de enzimas fibrolíticas Robavio no dio diferencias significativas, o sea, fue igual al control, pero sí tuvo diferencias la proteasa. Pero no las diferencias que nosotros esperamos encontrar, sino que hubo una disminución en las digestibilidades. Después vamos a hablar un poquito de por qué. Con respecto a la producción de gas, entonces lo que hicimos fueron estas curvas, que en realidad no son las típicas porque necesitarían un poco más de tiempo, ¿sí? Esto termina 24 horas. Lo que hicimos entonces es evaluar, acá tienen la producción de gas en mililitros por gramo de materia seca y las horas, y evaluar entonces la diferencia entre los dos sustratos, y vemos que en las primeras horas lo que tenemos es un aumento del panicum por sobre la vega, o sea que el panicum fermenta mucho más rápido, pero cuando pasan las 24 horas, tenemos, bueno, los valores que nos dan son coherentes con la digestibilidad, y la vega es significativamente diferente al panicum en cuanto a la producción de gas. Si evaluamos las enzimas, que también tuvimos diferencias significativas, vemos entonces en los mismos horarios, a las 2, a las 8 y a las 24 horas, que a las 2 horas no hubo diferencia. Fíjense que todos los puntos están iguales. La línea roja corresponde al control, la azul fuerte a la fibrolítica Robavio, y Protex, que se queda por debajo, siendo coherente también con los resultados de digestibilidad. O sea, a las 8 horas se baja, se para un poco, pero ya a las 24 horas se nota que hay desde un 15 a 20 mililitros menos de gas producido por gramo de materia seca incubada. Por otro lado, evaluamos la producción de metano y vemos que ni las enzimas ni la combinatoria con sus dosis tuvieron diferencias significativas con respecto al control, o sea que la adición de estas enzimas no produjo ninguna reducción como nosotros potencialmente esperábamos. Lo que sí tuvimos fue unas diferencias entre sustratos, que si bien no era el objetivo principal, me parecía interesante presentárselo para llegar a una conclusión, una recomendación. Casi siempre cuando se evalúa la producción de metano, se reporta en gramos de metano por kilo de materia seca incubada. Esto sería lo mismo, o la analogía cuando se hace un análisis in vivo, a la materia seca consumida por el animal, ¿no? Como estamos en un sistema in vitro, entonces es materia seca incubada. Y acá vemos que la vega tiene mayor producción de metano significativamente que el panicum. Lo mismo pasa con el YM, que es otro de los parámetros que se utiliza comúnmente, el porcentaje de energía bruta que se pierde como metano, y también la vega es mayor al panicum. Sin embargo, cuando afectamos esto por la digestibilidad, y por supuesto es una cuestión matemática muy simple, pero hay que tenerlo en cuenta, el panicum produce en realidad, en definitiva, más metano que la vega, ¿sí? Bien, entonces para terminar y hacerlo rápido,
porque tengo poquitos minutos. El agregado de enzimas podemos decir que podría afectar la disponibilidad de la fibra, una de las cuestiones que habíamos esperado. No indujo cambios en la capacidad metanogénica de los sustratos estudiados. Y una recomendación que podemos dar es que siempre la producción de metano se ve afectada por la digestibilidad, no importa si es de la materia seca o de la materia orgánica o de la fibra, pero sí que se ve afectada por la digestibilidad porque es un parámetro que es bien importante dentro de la producción, dentro del reporte de producción de metano. Y por otro lado, lo que podemos decir es que estas diferencias en digestibilidad entre ambos sustratos fueron coherentes con la composición química y por supuesto que esta adición de enzimas en cualquiera de sus dosis no mejoró la utilización de los sustratos estudiados. Bueno, bien, y por último, para tener en cuenta y para no quitarle importancia a la producción de metano, digamos, a la emisión de gases de efecto invernadero, ni tampoco a las herramientas de mitigación, una recomendación simplemente: tengan en cuenta que no es solamente importante para el medio ambiente ni para la producción, sino que también es importante para la calidad de vida de los animales. Si no, miren aquí, básicamente esta madre le dice a su ternero: por el amor de Dios, baja la ventanilla si vas a emitir gases de efecto invernadero. Muchas gracias.